Imagínatela, la bella hija menor de Grace Kelly y el príncipe Rainiero, la extraordinaria princesa del Principado de Mónaco, la princesa Estefanía. ¿Estás preparado para seguir la historia de una vida llena de dolor, fama, éxito, amor, escándalo, profundo resentimiento y nuevos comienzos? Comienzan las noticias legendarias. La vida real de la princesa Estefanía distaba mucho de la imagen de una princesa de cuento y romántica. Su vida estuvo llena de dificultades, giros y obstáculos. Sumerjámonos en esta dramática historia y echemos un vistazo a la vida de la princesa Estefanía, también conocida como la princesa rebelde. Estefanía nació en el Palacio de Mónaco en 1965, la tercera hija del príncipe Rainiero de Mónaco y la icónica estrella de Hollywood y princesa Grace Kelly de Mónaco. A lo largo de los años, Estefanía ha estado en el punto de mira de la opinión pública por sus escándalos, sus líos amorosos y su insensibilidad ante la vida, y ha sido una royal que ha causado problemas a su familia. Desde el primer día de su nacimiento, la vida de la princesa Estefanía fue vista por todos como un perfecto cuento de hadas. Sin embargo, detrás de todos los palacios relucientes, los títulos prestigiosos y la riqueza aparentemente ilimitada, lo que nadie sabe realmente es que su madre murió en un accidente de coche mientras estaba con ella, dejándole un grave trauma psicológico y una vida nada fácil. Esta lucha se manifestó a veces en una profunda soledad, otras en un comportamiento rebelde impropio de una princesa, y la prensa sensacionalista se refirió a ella como la desgracia de su familia. De hecho, la princesa Estefanía ha tenido una vida nada fácil desde el día en que nació. Recorramos juntos la historia de su vida, llena de acontecimientos extraordinarios, a veces dramáticos y trágicos. Mientras tanto, echemos un breve vistazo a su verdadera personalidad y vida emocional. Aunque el público la conoce como Princesa Estefanía, su verdadero nombre es Princesa Estefanía María Isabel Grimaldi, y desde que nació el 1 de febrero de 1965, en el seno de una de las familias más glamurosas e intrigantes del mundo, ha sido seguida por la prensa mundial durante años y sigue siéndolo. Esto se debe a que era la hija menor de la estrella de Hollywood Grace Kelly y del príncipe Rainiero III de Mónaco. Pero esta vida privilegiada fue más una maldición que una bendición para Stephanie. Aunque ser miembro de la realeza ya es extraordinario de por sí, los padres de la princesa Estefanía no formaban parte de una dinastía ordinaria. Eran un brillante símbolo de amor y glamour que dejó su huella en la historia del mundo. Su madre, Grace Kelly, fue una legendaria estrella de Hollywood, idolatrada por millones de personas por su gracia, belleza y vida de cuento de hadas. Su padre, Rainiero, fue un poderoso monarca que modernizó Mónaco. La decisión de Grace Kelly y el príncipe Rainiero de casarse causó una tormenta en todo el mundo, y las emisoras de radio emitieron noticias sobre el acontecimiento que entusiasmaron e intrigaron al público. Su boda fue calificada como la boda del siglo. La unión creó gran expectación en todo el mundo y recibió mucha cobertura en la prensa sensacionalista. Ese día, más de 30 millones de personas sintonizaron los televisores de todo el mundo para ver esta espectacular boda y se sumergieron en un cuento de hadas. Nacida en una familia así y criada a la sombra de esta vida glamurosa, la pequeña Stephanie, a diferencia de su hermana mayor Caroline y su hermano mayor Albert, no era diferente de la mayoría de los niños. Como la mayoría de los niños, luchaba por estar a la altura de las expectativas de su familia. No estaba al frente del trono, pero sus ambiciosos padres esperaban que destacara. Clases de ballet, de piano, equitación,
gimnasia y otros deportes. Desde muy pequeña quedó claro que Stephanie era diferente. Su hermana mayor, Caroline, era una figura más recatada, que seguía la elegante sombra de su madre en las ceremonias formales. Albert crecía con el peso de ser un futuro monarca. Stephanie, en cambio, fue diferente desde el principio. Enérgica, alegre, sin miedo a romper las reglas y sin ocultar su libertad interior. Estefanía tenía un fuego desenfrenado en su interior. Aparte de su calidez, su humor y su inteligencia, se labró rápidamente una reputación como la niña rebelde de la familia. Su madre, Grace Kelly, la apodó Enfant Terrible, que significa niña salvaje. Esta personalidad vivaz fue un presagio de la extraordinaria vida que iba a llevar. Desafiando las expectativas reales, forjó su propio camino y pasó a la historia como una princesa que consiguió crear una imagen diferente. No en vano en la corte la llamaban la niña salvaje. Destacaba en gimnasia y asombraba a sus profesores en las clases de ballet. En las clases de música pasaba minutos al piano, no solo aprendiendo las notas, sino también ensayando sus propias melodías. Grace Kelly vio muy bien el carácter diferente de Stephanie. Stephanie era la niña con la que Grace Kelly se llevaba mejor, porque veía en ella su propia juventud, una joven que intentaba romper moldes, una joven que quería elegir su propio camino. Su padre tenía una perspectiva diferente. Rainiero era una figura más tradicional, disciplinada y estricta. Ponía la reputación de Mónaco por encima de todo, aunque admiraba a los niños más equilibrados, como sus hermanas mayores Carolina y Alberto. El espíritu rebelde de Estefanía le preocupaba. Según un relato, un miembro del personal de palacio dijo una vez que Rainiero miraba a su hija, sonreía y decía: «Esta niña nos causará muchos problemas algún día, pero nadie podrá apagar su luz». Esta frase fue tal vez un presagio de lo que estaba por venir. Stephanie pasó su infancia en Mónaco, pero fue enviada a París para su educación. Como otros miembros de la familia principesca, la princesa Estefanía era una apasionada del deporte. Aquí, además de clases de ballet y música, destacó en gimnasia. Mientras estudiaba en París, compitió en gimnasia y ganó el Grand Prix de Gymnastique de la Ville de París en 1978 y 1979, lo que la convirtió en un motivo de orgullo para Mónaco. Siempre dispuesta a descubrir cosas nuevas, la princesa Estefanía tiene una impresionante lista de aficiones, entre ellas la natación, el esquí acuático y el esquí alpino. Al mismo tiempo, su interés por la moda se manifestó a una edad temprana. Le encantaba tocar las telas y examinar los diseños. Durante sus años de instituto, tuvo la oportunidad de hacer prácticas en el atelier de Dior en París. A esa edad, trabajar en el corazón creativo de la marca mundial fue una experiencia increíble para ella. «No soy solo una princesa, yo también puedo crear», dijo. Su relación con su madre Grace Kelly era muy estrecha. Grace le inculcó cultura y elegancia, pero la personalidad audaz y rebelde de Stephanie chocaba a menudo con el comportamiento más controlado y comedido de su madre. Su hermana mayor, Carolina, siempre se comportó de forma más seria y aristocrática, mientras que su hermano mayor, Alberto, se tomaba en serio su condición de heredero al trono. Stephanie siempre fue diferente. En las fotografías, Caroline parecía una dama elegante, mientras que Stephanie solía reír. Ya en aquellos días, la prensa le dio un título: la princesa rebelde de Mónaco. Stephanie se sentía atrapada por las normas y buscaba la libertad. Los suaves ánimos de su madre la estabilizaban, pero este equilibrio no duraría mucho.
porque el día que la llevaría al mayor trauma de su vida estaba muy cerca. El punto de inflexión en la vida de Stephanie se produjo el 13 de septiembre de 1982. La mañana del 13 de septiembre de 1982. Ese día doloroso, el tiempo es claro, el cielo centelleante. Un coche se desliza por las carreteras montañosas de Mónaco. La princesa Grace Kelly al volante, su hija menor, Stephanie, a su lado. Desde fuera, parecía un viaje normal de madre e hija. Pero lo que ocurriría en unos minutos se convertiría en una tragedia que sería recordada no solo por una familia, sino por el mundo entero. Ese día salieron hacia Mónaco desde su chalet de Rock Agel. La carretera era sinuosa, llena de curvas cerradas. De repente, el cuerpo de Grace dejó de responder. Según los rumores, sufrió un ataque y perdió el control del volante. El coche derrapó hacia el precipicio antes de que ella pudiera frenar. Los gritos se elevaron desde el interior mientras el coche rodaba por metros. El hierro se doblaba, los cristales se hacían añicos. En unos segundos todo había terminado. Silencio. El accidente se cobró la vida de Grace Kelly, la legendaria estrella de Hollywood, la princesa de Mónaco, la mujer adorada por millones de personas. Ya no existía. Stephanie solo tenía 17 años en ese momento. Sobrevivió al accidente, pero arrastraba cicatrices físicas y emocionales que durarían años. Para ella, la pérdida no fue solo la pérdida de una madre, sino también un destrozo, porque Grace Kelly, ídolo de todos, era el pilar de la vida de Stephanie. A partir de ese momento, nadie volvería a entenderla de la misma manera. Nada volvería a ser igual. El funeral de Grace Kelly fue un funeral de estado. Llegaron reyes, reinas y dignatarios de todo el mundo. Los paparazzi no abandonaron el palacio ni un momento. Los ojos del mundo estaban puestos en esta ceremonia en Mónaco, pero faltaba una cosa. Stephanie no estaba en el funeral de su propia madre porque seguía hospitalizada tras el accidente, incapaz de moverse por las heridas del cuello. Cuando vio el funeral por televisión, rompió a llorar. Estaba sola en la cama mientras su hermana Caroline, su hermano Albert y su padre Rainier caminaban detrás del ataúd. Imagínense perder a su madre pero no poder despedirse de ella. Aquí es donde la herida en el alma de Stephanie se hizo más profunda. ¿Qué le parece? Esta tragedia la situó de repente en el centro de la atención mundial. Antes de que tuviera tiempo de llorar su pérdida, algunos periódicos escribieron: ¿estaba Stephanie al volante? ¿Podría haber una carga mayor para una joven? Había perdido a su madre, aún sentía el dolor del accidente en su cuerpo, pero además tenía que vivir con la sombra de la culpa. Stephanie guardó silencio al respecto durante años. La pérdida de su madre moldeó profundamente su resiliencia y su determinación de vivir su vida como ella quería. Años más tarde, Stephanie diría sobre estos rumores: solo perdí a mi madre. No puedo olvidar ese momento por el resto de mi vida. La gente no lo sabía y seguía juzgándome. No era justo. Stephanie pasó su adolescencia luchando contra el dolor y los duros juicios de la sociedad. Este dolor, la soledad y la lucha por la supervivencia son el núcleo de la historia de Stephanie. Según los psicólogos, una pérdida así, especialmente cuando se experimenta durante la adolescencia, sacude los cimientos de la personalidad. Stephanie se encontraba precisamente en ese periodo. A los 17 años, perdió a su madre mientras intentaba encontrar su propia identidad. Por lo tanto, su vida posterior siempre se caracterizaría por un esfuerzo por restablecer su identidad. El protocolo palaciego, las ceremonias, la vida glamurosa, ya no significaban nada para ella.
y comenzó a buscar en otros lugares una forma de llenar el vacío, en la música, en la moda, en el amor, en la libertad. Y este trauma la guiaría en todas las decisiones que tomaría en el futuro. Su valentía como cantante, su amor fuera de las normas, sus días en el circo, incluso su lucha contra el VIH-Sida, todo eran ecos de ese trauma. En aquel amargo día, la vida de Grace Kelly llegó a su fin, pero ese mismo día comenzaron las tormentas en el interior de Stefani. Y esas tormentas nunca amainarían. A mediados de la década de 1980, Stefani entró en el mundo de la moda. Trabajó como modelo y lanzó su propia línea de trajes de baño. Con su llamativa belleza y su espíritu audaz, rápidamente se convirtió en el centro de atención del mundo de la moda. Apareció en las portadas de importantes revistas como Vogue y Vanity Fair. Su incursión en el mundo de la música fue tan audaz como en el de la moda. Su primer sencillo, Ouragan, lanzado en 1986, fue un gran éxito en Europa y vendió más de 2 millones de copias. Con el álbum que lanzó después, entró en la música pop. Aunque recibió críticas mixtas, su carrera musical la consolidó como una pionera que se alejó de los roles reales tradicionales. La canción encabezó las listas de éxitos en Francia desde la primera semana. Se mantuvo en el número 1 durante 10 semanas. Se bailaba en las discotecas de toda Europa. Allá donde iba, la princesa rebelde se había convertido de repente en un icono del pop. El videoclip dio tanto que hablar como la canción. Con su pelo corto, su actitud segura y su aspecto rebelde, Stefani estaba lejos de la imagen de una princesa. La prensa sensacionalista se volvió loca. La princesa de Mónaco es ahora una estrella del pop. Ese mismo año, en 1986, salió a la venta su primer álbum, Besoin. El álbum alcanzó el número 6 en las listas francesas y suecas, radio, programas de televisión, portadas de revistas. Stefani estaba en todas partes. En aquella época, los pósters de los jóvenes europeos incluían a Michael Jackson, Madonna y la princesa Stefani de Mónaco. Lo que la diferenciaba no eran solo sus canciones, sino su estilo. En aquellos años, Stefani prefería un look andrógino, pelo corto, ropa masculina, combinaciones de corbatas. Esta imagen encajaba muy bien con la cultura punk y pop de los años 80. Para Stefani, estas canciones eran una terapia. Cantar era una forma de escapar de su dolor, su pérdida y su trauma. En la canción de Michael Jackson, In the Closet, hay una misteriosa voz femenina. Durante mucho tiempo se debatió a quién pertenecía esa voz, y se rumoreaba que era la voz de Stefani. Este era un detalle que encantaba a la prensa sensacionalista. Stefani lanzó su segundo álbum, Stefani, en 1991, pero este álbum no tuvo tanto éxito como el primero. En 1992 se cerró el libro de la música. Stefani nunca volvió a lanzar nuevas canciones, pero esto no fue un fracaso para él, porque la música no era para él un medio de éxito comercial desde el principio, sino una forma de sanar su alma. Una frase que dijo durante esos años lo dice todo. Cuando cantaba en el escenario, no era una princesa, solo era Stefani. Stefani, que se había aferrado a la vida con la música en aquellos años, se enfrentaría a tormentas aún mayores, romances, escándalos y una vida privada que acaparó los titulares de todo el mundo. La vida privada de Stefani fue tan colorida y turbulenta como su carrera. Sus relaciones apasionadas y a veces tempestuosas estaban constantemente en el punto de mira de los medios de comunicación. Ya en 1985, su intimidad con el actor francés Anthony Delon, hijo del legendario Alain Delon, fue noticia.
Su breve relación fue cubierta por la prensa europea con el titular La princesa rebelde y el hijo de la estrella de cine. La relación fue efímera, pero Stephanie siguió apareciendo en la agenda de la prensa sensacionalista como una de las jóvenes más populares de la época. Poco después, su nombre se relacionó con la estrella estadounidense Rob Lowe. Se rumoreaba que se habían conocido durante un viaje a Estados Unidos, pero la relación nunca se confirmó. Aún así, la leyenda en torno a la joven princesa seguía creciendo. Ya no era solo la hija de Mónaco, sino un icono internacional. Y luego el piloto francés Paul Belmondo, hijo del famoso actor Jean-Paul Belmondo. Varias fotos de Stephanie y Paul juntos desataron rumores de amor, aunque los círculos tradicionales de Mónaco desaprobaban estas intimidades. Para Stephanie eran una forma de buscar su propia identidad. A finales de la década de 1980, cada línea escrita sobre él parecía más una historia de libertad que un cuento de hadas. A principios de los años 90, y es durante esos años cuando pierde el corazón por alguien inesperado. Su guardaespaldas, Daniel Ducreux. Su romance pronto salió a la luz en los medios de comunicación. El palacio reaccionó con dureza. Otro escándalo fue que la novia de Daniel Ducreux en ese momento estaba embarazada, pero a Stephanie no le importó. Siguió a su corazón. En 1992 nació su primer hijo, Luis, y en 1994, su segunda hija, Pauline. Con dificultad, Stephanie convenció a su padre, el príncipe Rainiero, para que formalizara su relación, y en 1995 se casó con Daniel Ducreux. Pero las cosas no salieron como en un cuento de hadas. En 1996, los paparazzi filtraron fotos de Daniel Ducreux siendo infiel junto a la piscina con otra mujer. Los periódicos de todo el mundo publicaron esas fotos con el titular El marido de la princesa, pillado siendo infiel. Este fue el final de una relación y un matrimonio escandalosos. Se divorciaron menos de un año después de casarse, pero la prensa sensacionalista tenía un nuevo título para Stephanie, la princesa escandalosa. La vida amorosa de Stephanie no se limitó a Daniel Ducreux. En 1998 nació su tercera hija, Camille Marie Kelly Gottlieb. El nacimiento de Camille también se convirtió en un escándalo, porque su padre y Stephanie no estaban oficialmente casados. Durante mucho tiempo, el público debatió quién era el padre de Camille. Más tarde se reveló que el padre de Camille era Jean Raymond Gottlieb, un policía de Mónaco. Esta relación no se convirtió en un matrimonio formal. En 2003, dio otro paso extraordinario al casarse con el artista circense Adams López Pérez. Viajando por todo el mundo con su circo durante un tiempo, Stephanie volvió a demostrar su espíritu libre. Sin embargo, este matrimonio también terminó en 2004. En 2005, tras la muerte de su padre, Stephanie asumió la presidencia del Festival Internacional de Circo de Montecarlo. De este modo, continuó con el legado de su padre. Para ella, el circo es un tesoro que mantiene vivos los recuerdos de su infancia y el legado de su padre. Imaginar a una princesa en una carpa de circo. Esa imagen es una historia en sí misma. Por eso Stephanie sigue atrayendo a millones de personas, porque cada vez que elige un camino fuera de lo esperado. Y es un camino que no solo la ha llevado a las páginas de la prensa sensacionalista, sino también a la historia cultural de Mónaco. A pesar de estas extraordinarias decisiones, Stephanie siguió profundamente comprometida con la labor humanitaria. En 2004, fundó Fight AIDS Monaco para luchar contra el VIH y el SIDA y apoyar a los pacientes. Fue muy respetada por esta labor. También fue presidenta honoraria del Festival Internacional de Circo de Montecarlo.
convirtiendo su interés por las artes circenses en un legado cultural. La relación entre Stephanie y su padre, el príncipe Rainiero, fue una historia de conflicto mezclada con amor. El año 2005 marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Stephanie. Su padre, Rainiero III, falleció tras un largo periodo de enfermedad, pero Stephanie se llevó una amarga sorpresa. De una herencia de miles de millones de dólares, su padre le había dejado muy poco. Stephanie nunca ha hecho declaraciones públicas al respecto, pero, según personas cercanas a ella, esta decisión la hirió profundamente, porque sintió que su padre no la aceptaba plenamente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que su padre, el príncipe Rainiero, tiene razón? La vida de Stephanie es un cuento de hadas glorioso por fuera, pero por dentro hay profundos resentimientos y decepciones. Y esta historia de la herencia ha sido uno de los giros más importantes de su vida. Como madre, Stephanie siempre ha sido una buena madre decidida. A menudo mantenía a sus hijos fuera de la vista para protegerlos de las presiones de la corte. Intentaba darles una vida normal. En una entrevista dijo: "Lo más importante para mí es que sean felices. No quería encasillarlos en las reglas de la realeza. Primero eran niños, luego hijos de la princesa". Este enfoque permitió a sus hijos crecer como individuos independientes. Hoy en día, los tres han seguido su propio camino. Quizás este haya sido el mayor logro de Stephanie: criar a sus hijos con amor, libertad y firmeza, a pesar de todas las tormentas. Hoy en día no es solo una princesa o una figura escandalosa, sino madre de 3 hijos y abuela de 2 nietos, y está muy orgullosa de esta identidad. Quizás por primera vez ha encontrado el equilibrio en su propia vida, ni completamente aislada, ni completamente en el centro de la prensa sensacionalista. Vive una vida más tranquila dentro de los límites que ella misma ha establecido, pero finalmente ha encontrado su voz. Una joven que en su día simbolizó la tormenta con su canción Auragan. Hoy es una activista que protege a otros de las tormentas. Una madre y abuela que encuentra la paz con sus hijos y nietos. Y quizás la mayor lección que podemos aprender de su vida es que, a veces, las tormentas más grandes crean a las mujeres más fuertes. Si te interesan las historias ocultas detrás de las cámaras de la familia real, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para no perderte los nuevos episodios.